gustaría compartir con ustedes una cita que vi muy al caso para este capítulo y dice, ningún viento es favorable para quien no sabe dónde va. Y esto lo dijo Séneca, un filósofo romano. Y esto lo comento porque el objetivo de este módulo es justamente el de tener una visión clara de lo que es lograr la libertad financiera, los diferentes caminos para lograrlo y cómo los remates hipotecarios comparan contra otras alternativas de inversión no inmobiliarias. Ahora, ¿cuál es nuestra misión aquí en Inversionistas en Libertad? Nosotros, más que ser una organización que nos dedicamos simplemente a vender cursos, nuestra misión es la de difundir conocimientos con el principal objetivo de alcanzar la libertad financiera, la jubilación temprana y el logro de una vida de calidad. Este tema de la jubilación temprana, para mi punto de vista, es como básico. ¿Por qué? Porque si nosotros no tomamos el control de nuestra vida, prácticamente la misma vida es la que nos va a jubilar. Las mismas empresas, cuando ya tienes X número de años, son las que te van a jubilar. Y aquí la clave del asunto es que tú puedas tomar el control de tu vida financiera y tú puedas decir, ¿sabes qué? Como lo hizo el mismo Robert Kiyosaki, que tan famoso es en la libertad financiera, él, por ejemplo, él se pudo lograr la libertad financiera cuando tenía 40 y tantos años. O sea, ese yo creo como el gran objetivo que todos estamos buscando dentro de este tema, insisto, lo que es lograr la jubilación temprana. Y aquí, antes de comenzar a hablar, ahora sí, de todo lo que es la libertad financiera, yo te preguntaría, ¿cuál consideras que es la edad productiva del ser humano? En una ocasión yo escuché que la vida productiva de un ser humano es desde los 25 hasta los 65 años de edad. Y si lo vemos bajo esa perspectiva, eso significa que prácticamente a los 45 años de edad se puede decir que estamos a la mitad del partido. Digo, si hacemos una analogía aquí con el tema del fútbol, ¿no? Sin embargo, aquí hay una cosa importante. Además yo de dedicarme a este tema de los remates hipotecarios, una de las cosas que yo también hago es trabajar en el ámbito de los recursos humanos. ¿Y cómo funciona esto? De repente las empresas me hablan, me dicen, oye Rogelio, fíjate que se fue mi gerente de producción y ahora necesito a un gerente con este perfil. Entonces yo lo que hago es buscar a través de las diferentes portales que hay para conseguir candidatos, el reclutarlos, juntar los currículums y enviarles a los candidatos elegidos, ¿no? ¿Y esto por qué viene el tema? Porque, y esto que les voy a compartir, yo sé que es un tanto crudo, pero amigos, es una realidad. Inclusive varios amigos que son colegas en el tema de los recursos humanos, también me lo han confirmado una y otra vez. Y la realidad es que después de cuando tienes 50 años de edad, literal, para las empresas no sirves. Y esto es algo que, digo, lamentablemente no lo enseñan en las escuelas, pero es algo que deberíamos de aprender desde chicos, como que es parte de la vida, como que es algo natural. Y si lo vemos bajo esa perspectiva, entonces debemos de entender que en la primera mitad de nuestra vida productiva, que es de los 25 a los 45 años, te debes de preparar para ver qué va a suceder desde el punto de vista económico contigo en la segunda mitad. Porque el hecho de que llegues a los 45 años, perdón, pero no significa que no sirves. Al contrario, yo siempre he creído que cuando tú tienes 40 y tantos años de edad, es cuando estás en tu nivel máximo de madurez como ser humano. Digan lo que digan. Entonces, esto es algo que de alguna manera pues debemos de aceptar, ¿no? Como es que es algo normal. Raymond Samson es un escritor que también nos comparte cosas relacionadas con lo que es la libertad financiera. Él inclusive agrega que él está convencido que las reglas del juego son totalmente diferentes en la primera parte de nuestra vida productiva, o sea, de los 25 a los 45, diferentes a la segunda mitad. Una de las cosas que dice es que el objetivo, y esto lo voy a poner en el siguiente slide, el objetivo de la primera mitad de nuestra vida productiva es de construir activos para lograr la libertad financiera
que vamos a tener en la segunda mitad de nuestra vida. Esto es, él dice, debes de alguna manera prepararte, ya sea a través de ver la posibilidad en un momento dado de trabajar por tu cuenta o de freelance, algo que está muy en boga, o de simplemente construir bienes inmuebles, ¿por qué no? O construir activos que por sí mismos, insisto, te generen ingresos para que en esta segunda mitad, pues no tengas que depender de nadie. La verdad es que es muy triste ver gente grande que de lo único que depende pues es de sus hijos, de su familia, y andan todo el tiempo viendo la manera de ver quién les presta dinero. Honestamente, yo no me veo así, y justamente ese es lo que queremos promover en lo que es el inversionistas en libertad, ¿no? Otra cita que me gustaría compartirles, que también viene muy al caso, que dijo aquí nuestro buen amigo Robert Kiyosaki. Él dice, no es más exitoso quien es más hábil para gastar su dinero, sino quien lo conserva por más tiempo y además lo pone a trabajar para él. Y esto es muy interesante porque la verdad a mí a veces me sorprende lo inteligente que a veces se cree la gente. Cuando de repente dice, híjole, ¿qué crees? Acabo de aprovechar una oferta del 3x2. ¿O qué crees? Acabo de comprar los champús al 60% de descuento. O sea, amigos, por esta situación, créanme, yo he conocido gente que en su alacena tiene pastas de dientes o aspirinas para cubrirse los siguientes 6 meses. O sea, ¿pueden creerlo? Yo creo, bajo esta perspectiva, que el gran reto en realidad es conservar el dinero la mayor parte del tiempo posible, pero sobre todo ponerlo a trabajar. Ese, a mi punto de vista, es el gran reto. Desde el punto de vista de conceptos básicos de educación financiera, ¿cuáles son las cosas que todos debemos de conocer? En primer lugar, ¿cuáles son las diferencias que hay entre ganancias de capital e ingresos residuales o pasivos? Las ganancias de capital, por ejemplo, si tú compras un remate en 600,000 pesos y este tiene un valor comercial de 1 millón de pesos, esa diferencia, o sea, los 400,000 pesos, esa es tu ganancia de capital, ¿ok? Y los ingresos residuales o pasivos son todos aquellos que se generan sin hacer nada. Digo, el ejemplo más clásico es cuando tú tienes una casa que la pones en renta y esas rentas es tu ingreso pasivo. Otro ingreso pasivo, por ejemplo, son los dividendos. Si tú inviertes en una empresa como socio accionista o inversionista y te está generando dinero, insisto, sin hacer nada, esos dividendos también se considera como un ingreso pasivo. Otro ingreso pasivo, por ejemplo, son las regalías por escribir algún libro. Todos esos autores, finalmente, a través del tiempo, si realmente tienen éxito con su libro, todos esos ingresos, pues también son ingresos pasivos, o sea, esas regalías. O, por ejemplo, las regalías que tienen los cantantes con sus canciones. Ellos hacen un esfuerzo inicial por grabarlo, pero a través del tiempo, sin hacer nada, lo único que hacen es recibir ingresos por estar transmitiendo sus canciones, por estarlas vendiendo. Entonces, esa es la diferencia entre lo que son los ingresos residuales y lo que son las ganancias de capital. Otra cosa muy importante es entender cuál es la diferencia entre una deuda buena y una deuda mala. Me acuerdo que cuando yo entendí este concepto por primera vez, yo dije, ah, caray, pues que no todas las deudas son malas, y la verdad es que no. Todo depende de cómo las uses. Las deudas buenas son aquellas que de alguna manera te sirven para invertir en algo que haga multiplicar tu dinero. Cuando tú lo metes en un negocio y realmente está creciendo, eso se puede considerar como una deuda buena. Entonces, las deudas malas son todas aquellas que se generan cuando tú compras cosas que no te ayudan a construir un activo o que de alguna manera, pues no estás construyendo ningún patrimonio para tu familia. Entonces, esa es la diferencia entre una deuda buena y una mala. De hecho, Kiyosaki en sus libros dice que todas aquellas deudas que son malas son cuando por lo general te la pasas comprando caprichos.
Digo, para el caso de las mujeres, la clásica que, que digo, en mi familia también hay, no digo que no. Oye, ¿cómo te quieres comprar otro par de zapatos si ya tienes 45 pares de zapatos? Ah, no, lo que pasa es que ya me faltaba el del listoncito con la hebillita, pero también quería que fueran azules, ¿no? O sea, ese tipo de cosas ya son caprichos. O en el caso de nosotros los hombres, oye, si ya tienes un buen carro, que sin ser muy ostentoso te está transportando a cualquier lugar, ¿por qué te tienes que comprar un Mercedes-Benz o un Audi? O sea, no. O sea, ese tipo de cosas son los que te generan deudas malas. Ahora, finalmente, lo que es, perdón, antes de comenzar, de continuar, ahora sí con la definición tal cual de lo que es la libertad financiera. Y sobre todo, una vez que ya entendimos la diferencia entre lo que son los activos y los pasivos, ¿cuál diría yo, y más que yo, esto fue algo que dijo Kiyosaki, cuál considera él que es la forma correcta de comprar un pasivo? Y él dice, mira, por ejemplo, si tú te quieres comprar un Ferrari, sin problema, nada más que para hacerlo, lo primero que tienes que hacer es construir activos, o sea, en otras palabras, si lo traduces al medio inmobiliario, cómprate 2 o 3 departamentos, los pones a rentar y ahora sí, con esas rentas, pagas la mensualidad de tu Ferrari. Sí, sí, esa es la forma correcta de comprarse un pasivo. A diferencia de como todo el mundo le hace, en el que, ya sabes, pasa la vida, de repente ganas un dinero extra y dices, ay, no, ¿por qué? Yo me lo merezco, yo debo de comprarme eso. Y con base en eso de yo me lo merezco, la gente empieza a tomar decisiones que finalmente los lleva a la quiebra y a un camino totalmente diferente a lo que es la libertad financiera. Y ahora sí, ¿cuál es entonces la definición de libertad financiera? Cuando tus ingresos pasivos, que ya vimos que son los pasivos, provenientes de activos sean mayores que tus gastos. Esa es la libertad financiera. Es un momento de la vida en donde tú puedes decir, ¿sabes qué? Este año, ahora sí yo me quiero ir a vivir a España durante 2 años y dentro de 2 o 3 años, ahora sí me gustaría vivirme a París sin la preocupación de dónde voy a generar ingresos. Yo creo que ese sería como el escenario ideal y yo en lo personal pues también lo tengo como objetivo. ¿Y cuántos tipos de activos hay? Que es una de las cosas que entonces ustedes se preguntarán. Desde el punto de vista financiero, y esto es algo que, insisto, yo se lo estoy robando aquí a Robert Kiyosaki, existen 4 tipos de activos. En primer lugar, lo que son las redes de consumo, que este es un sistema de comercialización que utilizan empresas como, por ejemplo, Avon, Jafra, Nutrition, Cayani, que también son conocidos estos sistemas de comercialización como de tipo piramidal. Otro tipo de activos, pues son lo que son las famosas acciones que se venden y se compran en la bolsa de valores, que también les llaman inclusive activos en papel. Luego tenemos los bienes raíces y finalmente los negocios. En el tema de las redes de consumo, digo, ahora lo que vamos a hacer es tratar de profundizar en cada uno de estos 4 activos. Insisto, para que ustedes puedan tener como la fotografía completa de cómo se encuentran o cómo comparan los bienes inmuebles o lo que son específicamente los remates hipotecarios contra los otros tipos de activos. Una de las cosas que yo sí les quiero recomendar es que se den la oportunidad de conocer cada uno de ellos. Cuando yo los conocí, yo dije, no, yo voy a tomar cursos en cada uno de ellos y al final del camino yo voy a decidir cuál es el que más me gusta a mí, porque también todos tenemos personalidades diferentes, habemos algunos que nos gustan más los números, hay otros que nos gusta más la venta personal, entonces dependiendo de lo que, insisto, te llegue a ti a apasionar, es el tipo de cosas en las que tú vas a invertir. Ahora, ¿qué sucede con las redes de consumo? ¿Nunca te ha sucedido, por ejemplo, que hay algún producto que te gusta tanto que lo terminas recomendando a X cantidad de personas y que después de un rato te llegas a preguntar a ti mismo, ¿realmente esto qué provecho me trae a mí? Ah, pues justamente
aprovechando esta motivación que pudieras tener con un cierto producto, es como nacen lo que son las redes de consumo. ¿Y por qué es esto? ¿Cómo funciona esto que le llaman inclusive un sistema piramidal? Tú lo que haces es, por ejemplo, si tú te quieres meter al sistema piramidal o de redes de consumo de Amway, lo que haces es compras un paquete de productos para venderlos. Luego después invitas a otras personas para que también se unan a ti como vendedores, por así decirlo, y entonces de las ventas que estas personas generen, tú también vas a tener ingresos. Y luego después, si estas personas a su vez invitan a otras y esas otras también tienen ingresos, tú como iniciador de tu red también vas a recibir dinero. Esto quiere decir que al cabo de un cierto tiempo, tú vas a terminar recibiendo dinero de manera constante sin hacer nada. Entonces, esta es una forma de tener un activo a través de una red de consumo en el que tú podrás, en un momento dado, tener tu libertad financiera. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de lo que son las redes de consumo? La principal ventaja, como ya lo podrán intuir, pues es el tema de sus ingresos residuales. Así, tal cual. O sea, que tú tienes ingresos una y otra vez sin hacer nada. Otra ventaja es muy baja la inversión. Digo, ¿qué tanto te puede costar un paquete de productos de Amway? Así. Otra de las ventajas es capacitación constante y gratuita. Inclusive otra de las ventajas que yo diría es motivación. Recuerdo la última vez que fui a una reunión, allá aquí en una de las expos, eran prácticamente entre 200, 300 personas que todos estaban ahí vitoreando al vendedor que más había tenido ingresos, creo que se ganó hasta un Mini Cooper. Entonces, este tipo de motivaciones son las cosas que te encuentras en este tipo de sistemas de comercialización. Otra de las ventajas es que si eres joven, sin experiencia, pues es el camino ideal. De hecho, es muy simpático porque digo yo que también soy mercadólogo, a mí siempre me gusta ver el perfil de la gente y el perfil de la mayor parte de ellos eran los que conocemos como hoy en día como los millennials. Estás hablando gente entre los 20, los 35 años de edad, o sea, pura gente joven con toda esta, ya saben, energía para poder vender lo que sea y comerse el mundo, ¿no? Otra de las ventajas es que tu único trabajo finalmente es recomendar productos. ¿Cuáles diría yo, por lo tanto, que son las principales desventajas que yo le vi a este camino? Una de las desventajas que a mí en lo personal me hizo desistir de continuar en este camino es que es solo para gente que tiene el gusto de la venta directa. Sí, la verdad, digo, esto de andar tocando puertas en frío o tocando la puerta con tus conocidos o con tus familiares, perdón, pero a mí es algo que no se me da. Yo en algún momento de mi vida, ya hace muchos años, vendiendo seguros, lo intenté, pero dije no. Yo si lo vuelvo a intentar es porque realmente debe de ser algo que me apasiona. Si no, ni para qué, o sea, mejor me dedico a hacer otra cosa. Otra de las desventajas que tiene este camino es que si son productos enfocados solo en las comisiones del vendedor y no en el consumidor, te pueden llevar a perder tu tiempo. Y espero darme a entender. Yo como mercadólogo que soy, una de las cosas que siempre hago en mis estudios de mercado es entender los hábitos de compra y de consumo del consumidor. Porque con base en ese conocimiento es como los fabricantes toman decisiones para saber cuál es el precio que le van a poner el producto, el tamaño de la presentación, el tipo de empaque, publicidad, etcétera, etcétera. ¿Y por qué les comparto esto? Imagínense por un momento que ustedes son consumidores de productos de vitaminas. Yo, por ejemplo, compro vitaminas, las compro una vez al mes y siempre que las compro, estoy pagando más o menos como unos 150 pesos. Pero ¿qué sucede si de repente llega alguien y me dice, oye, Rogelio, fíjate que tengo unas vitaminas maravillosas, pero ¿qué crees? Te van a costar 600 pesos pero con esas vitaminas te va a ajustar para 3 meses. A ver,
Una de las cosas muy importantes desde el punto de vista mercadológico es que los productos que se vendan no rompan con los hábitos de compra del consumidor. Si lo tratas de hacer, es un camino muy difícil. Y esto es importante que ustedes lo vean porque uno de los problemas que hay con este tipo de sistemas de comercialización es que a veces los que hacen esto se enfocan más en las comisiones del vendedor que en lo que son los hábitos del consumidor. Y esa es como la principal desventaja que de repente algunos sistemas, pues yo les veo, ¿no? Y esto sucede sobre todo cuando son productos que vienen del extranjero, que no tienen la menor idea de cómo es el consumidor del país y con base en la configuración de sus productos que tienen para todos los lugares del planeta, diría yo, tratan de incorporarlos también aquí en el país, ¿no? Entonces, para poder decidir si es un camino que te guste o no, yo una de las cosas que sí te recomendaría es, paso número uno, cómpralos y consúmelos. Así como consumidor, o sea, tú no te metas al sistema, simplemente diles, oye, yo quiero comprar tus productos al precio que tú me los estás dando. Entonces, de esa manera tú ya puedas evaluar si el precio que te están dando es el correcto, si no te están sobresaturando de producto y si realmente el producto te convence. Así, si tú de alguna manera te convencen estos tres temas que les acabo de decir, entonces sí, éntrale, pero si no, no pierdas tu tiempo. Eso es lo que yo te diría en el caso de las redes de consumo. Ahora, ¿qué sucede en este otro camino que son la inversión en la bolsa de valores? A mi punto de vista, todo se reduce a una estrategia básica. Es comprar acciones o activos en papel a un precio bajo para venderlos a un precio alto. Todo se resume a eso, así, tal cual. ¿Cuáles diría yo entonces que son las principales ventajas? Y aquí antes de profundizar las ventajas, les quiero compartir una anécdota que me sucedió cuando yo entré a mi primer curso para invertir en la bolsa de valores. Me acuerdo que antes de que nos metiéramos a todo el tema de las acciones y de cómo leer las gráficas y todo ese rollo, de repente el expositor se para ante toda la audiencia, que éramos como cerca de 50, 60, y nos pregunta, a ver, ¿cuántos de aquí están convencidos que pagar una renta es tirar el dinero a la basura? Y que lo mejor es comprar una casa con un buen crédito hipotecario. Yo creo que de los que estábamos ahí, que ha de haber sido el 98%, todos levantaron la mano. De repente se da la vuelta y en el pizarrón empieza a hacer sus cálculos. Y después de un rato nos demostró que si tú compras una casa con un crédito hipotecario solo de puros intereses, vas a terminar pagándola entre 2 y 3 veces. Y entonces voltea con nosotros y nos dice, ¿y qué eso no es perder el dinero? Y esto nos lo transmitió justamente porque de esa manera él nos demostraba que es importante darte la oportunidad de seguir caminos totalmente diferentes a lo tradicional. Y uno de ellos es justamente también lo que es la inversión en la bolsa de valores. Amigos, al igual que las redes de consumo, yo les diría también, dése la oportunidad de conocer este camino. Una de las ventajas, que aquí lo estamos viendo, es justamente costos bajos o moderados en la capacitación. Estamos hablando de que, ¿qué será? El curso básico anda como en $150, la verdad es ridículo. El intermedio igual, el avanzado igual. Y la verdad son conocimientos, a mi punto de vista, así inmejorables para que tú tengas una perspectiva amplia de lo que es el tema este de la educación financiera. Continuando con esto de las ventajas, pues la principal ventaja pues es justamente las ganancias de capital, que ya vimos que es el que se obtiene después de comprar barato y vender caro. Otra de las ventajas es que se requiere muy baja inversión. Tú podrás decir, ah, caray, pero a ver, no, la última vez alguien me dijo que si yo quería invertir con un broker, le mínimo invertir andaba como en los 10 o los 20,000 pesos. Sin embargo, ¿por qué considero yo entonces que que la inversión es baja?
Cuando tú entras a este tipo de cursos para invertir en la bolsa de valores, una de las cosas que te enseñan es a tú poder tomar la decisión de tú directamente comprar las acciones que tú quieras. ¿Ok? Entonces, una vez que tienes esa habilidad, al final del curso, ellos te dan acceso a un portal en donde ahora sí tú tienes la posibilidad de elegir qué acciones compras y qué acciones no. Entonces, bajo esa perspectiva, por ejemplo, aquí en México, la empresa que es tenedora de las acciones de Starbucks, el café, esta empresa, la acción, creo que el año pasado andaba como en 60, 65 pesos. O sea, cuando tú puedes decidir qué acciones comprar, tú puedes decidir desde comprar desde una acción. Entonces, bajo esa perspectiva, tú puedes ir manejando tus inversiones como tú quieras. Y esa es una de las grandes ventajas hoy en día de invertir en la bolsa de valores. Otra ventaja es, con preparación y práctica, tienes el potencial de lograr altas ganancias. Sí, sí, como cualquier camino, una cosa clave es si tú eres lo suficientemente tenaz y resulta que te encanta el camino, créeme que en este camino también vas a tener buenas ganancias. Otra ventaja, si te gustan los números, este es el negocio ideal para ti. Ahora, tampoco crean que son números bastante sofisticados, la verdad, digo, no sales de gráficas como las tradicionales o algunas muy avanzadas, pero nada que no sea complicado de entender. Ahora, ¿cuáles serían las desventajas de este camino? Y esta primer desventaja, la verdad, yo creo que aplica a todos, pero en esta en especial yo diría que más. Si no te has entrenado lo suficiente, tienes el riesgo de perder todo lo invertido, la verdad. Sí, yo he visto casos, digo que aquí les quiero compartir una situación que le sucedió a mi padre. Digo, lo bueno es que aquí él no se encuentra en el curso, pero él hace ya muchos años heredó de mi abuelo una casita. Entonces él dijo, ¿por qué no probar el vender todo eso e invertir en la bolsa de valores? Entonces él tontamente, y perdón, digo, yo lo diría con otras palabras, pero tontamente, escuchó en la radio que alguien, una experta, estaba hablando acerca de que había ciertas acciones de cierta empresa que tenían mucho éxito y que ella estaba recomendando que se invirtieran en ellas. Entonces lo que hizo mi padre es vender la casa y ¿qué creen? Que al poquito tiempo se perdió todo. Así, tal cual. ¿Y por qué se dio esto, amigos? Por lo que le estoy diciendo. Paso número uno, antes de entrar en cualquiera de estos caminos, primero te tienes que entrenar para que, insisto, te digan cuáles son los caminos correctos y los incorrectos para invertir. Otra desventaja es al inicio, y esto pues es justamente porque todavía no tienen suficiente práctica, se pierde, tanto se pierde como se gana. Por eso lo recomendable pues, es empezar con montos pequeños, ¿no? Otra de las desventajas, y esta desventaja es una desventaja que quienes estamos en el medio inmobiliario siempre les decimos a los que están en la bolsa de valores. La ventaja aquí es, nunca tienes el control de las acciones. Más bien, tu habilidad está en predecir lo que va a suceder con ellas. Y esto es muy marcado porque, por ejemplo, en el caso de los bienes inmuebles, si por alguna razón se te atora el juicio, tú te puedes ir a reclamar a tu abogado. O si tienes un problema de la remodelación, le puedes reclamar a tu arquitecto. O si tienes un problema para la investigación de los adeos, le puedes ir a reclamar a tu gestor. Pero, por ejemplo, si tú estás invirtiendo en acciones de la Coca-Cola y las acciones se van a un nivel muy bajo, no puedes ir a reclamarle al director de la Coca-Cola, oye, ¿por qué cayeron las acciones? No. Entonces, aquí la desventaja que tienes con las inversiones en la bolsa es que tú nunca tienes el control, más bien tu habilidad, insisto, está en predecir lo que va a suceder con ellas. Con esto ya terminamos los dos primeros activos, ahora nos vamos al activo, que este también es muy interesante, que es el tema de los negocios. Y antes de hablar
de cuáles son las alternativas viables que hay en este camino, a mí me gustaría compartirles una estadística muy interesante que entre los mercadólogos, o al menos los que estamos en el medio de este tema del emprendedurismo, perdón, conocemos, y esta estadística dice que, y esto es muy sabido, el 80% de los nuevos negocios fracasan los primeros 5 años. Y el 80% del resto fracasa los siguientes 5 años. ¿Qué quiere decir esto, amigos? Que al cabo de unos 10 años, solo el 4% de las empresas son las que realmente llegan a sobrevivir. O sea, la mayor parte de ellas no. Entonces, ¿cuál es la solución? Kiyosaki, que es quien profundizó más también en este tema, él dice que para que tú puedas tener un negocio que realmente tiene, que debe de tener éxito, debe de existir un sistema. ¿Cómo es esto? Dice, mira, si tú tienes un negocio y tú lo dejas solo un año y después regresas y ese negocio continúa funcionando, eso realmente es un sistema, eso realmente es un negocio. Porque si después de un año regresas y resulta que el negocio ya no existe, simplemente lo que tenías era un autoempleo, así tal cual. Entonces, la clave para que tú puedas tener éxito en cualquier negocio es tener un sistema que te indique qué hacer paso a paso en cada una de las actividades del negocio. En este tema de los negocios, la verdad, yo les súper recomiendo, digo, sobre todo, son películas muy inspiradoras. Es, por ejemplo, que ustedes puedan ver la película de Steve Jobs, de cómo fundó Apple, la película se llama Jobs. O, por ejemplo, la película donde se habla de la vida de Mark Zuckerberg, de cómo fundó Facebook, que se llama Redes Sociales. O la verdad, la película que es como mi preferida, es la que se llama Hambre de Poder, en donde habla la historia de cómo Ray Kroc fundó McDonald's. Esa en especial a mí me encanta porque justamente habla de cómo fue que se armaron los sistemas de lo que hoy en día es lo que es son las franquicias o lo que es la comida rápida, ¿no? ¿Y cuáles diría yo entonces que son las soluciones para que un negocio realmente funcione? Yo ya se los adelanté. En primer lugar, invertir en una franquicia. La verdad, las franquicias son legendarias justamente por tener sistemas. Ellos te dicen con diagramas de flujo, por ejemplo, el cajero. ¿Qué se necesita? ¿Cuáles son las actividades para cobrar? Casi, casi levantas el dedo y le presionas el botón que está en la caja, que tiene la leyenda tal, y luego haces esto. O sea, ese procedimiento es así, clave en el caso de las franquicias, que te dicen, que te llevan de la mano qué hacer, ¿no? Otra forma para lograr esto del sistema o tener éxito en un negocio es invertir junto a alguien de éxito. Esa es otra forma. Y una tercera forma, que es justamente la que estamos de alguna manera promoviendo el día de hoy, es entrenarte para poder emprender algún negocio en especial. Esto es conocer un sistema, tener un mentor, alguien que ya haya recorrido el camino que tú deseas tomar, así tal cual. O sea, ¿para qué quieres inventar el hilo negro si hay alguien que te diga por dónde irte? Esa es la esencia de ese tercer camino. ¿Y en qué consiste, ahora sí, el camino de las franquicias? Yo, porque este es como el camino que ha demostrado tener más éxito a través del tiempo en el tema de los negocios, justamente por estos sistemas. En una conferencia, digo, hace tiempo, en el que estuvo, y esto es lo que les quiero compartir, el presidente de la Asociación Nacional de Franquicias, él dijo algo que se me quedó muy grabado. Dijo, amigos, esa estadística en donde dice que el 80% de los negocios al cabo de X número de años fracasa, en el caso de las franquicias es totalmente al revés. En el caso de las franquicias, justamente por ese sistema, la mayor parte, un 80-90% de las franquicias son las que realmente tienen éxito y solo un porcentaje bajo el que no. Esa, amigos, esa es como la esencia de las franquicias. Y entrando ahora sí al tema de las ventajas que tienen las franquicias, su principal ventaja son las ganancias residuales.
¿Sí? Porque tú inviertes en la franquicia y mes a mes tú vas a tener ingresos derivados de la operación y de las utilidades que va teniendo el negocio. Por lo tanto, son ingresos, ganancias residuales. El promedio de rendimiento de la industria es del 33%. Y aquí me gustaría detenerme un poco, porque de repente para quienes no están muy avesados en el tema de los tecnicismos financieros, aquí la pregunta es, ¿qué es un rendimiento sobre la inversión? Por ejemplo, si tú vas a ahorrar al banco a una tasa del 3% y pones tus 100 pesos, eso significa que al cabo de un año, ¿ok? El banco te regresa tus 100 pesos más 3 pesos. Esa sería una tasa del 3%. En el caso de los negocios, la situación aquí es que nunca hablas, oye, ¿qué tasa de interés te va a dar el negocio? No, no. Lo que dices es, ¿qué tasa de rendimiento sobre la inversión te da el negocio? En el mismo ejemplo, si tú inviertes 100 pesos en un remate hipotecario y al cabo de un año el remate te regresa tus 100 más 3 pesos, te está dando un rendimiento del 3%. ¿Ok? Entonces ya, dejando claro lo que es un rendimiento sobre la inversión, en el tema de las franquicias, el promedio de rendimiento de la industria es más o menos del 33%, lo cual a todas luces es bastante bueno porque los bancos, pues en la actualidad, digo, aquí en México te están dando alrededor del 7, el 8%, el 4%, todo depende de la época en la que estemos hablando, pero tradicionalmente los bancos te dan muy poco. Otra de las ventajas es, son los mejores en darte capacitación o sistemas probados. Como ya se los adelanté, les dan a ustedes manuales así literales de procedimiento, qué hacer desde la actividad 1 hasta la 500 en cada una de las cosas que se tienen que hacer para tener éxito en el negocio. Les dan formatos, les dan diagramas de flujo, o sea, no hay forma que ustedes se pierdan. Otra ventaja es apoyo constante. Aquí en el tema del apoyo constante, por ejemplo, una de los ejemplos que nos ponían en esta expo de franquicias que fue la última vez, de repente pusieron el caso de, por ejemplo, era una tintorería que empezó a tener problemas de recursos humanos, no recuerdo en qué tema. Entonces lo que hicieron, le hablaron por teléfono al franquiciante, o sea, al dueño de la franquicia principal, y le dijeron, oye, fíjate que tenemos este problema, ¿qué nos recomiendas para solucionarlo? Y lo que dijo fue muy interesante. Ah, sí, ese problema también se tuvo en la sucursal de Aguascalientes hace como 3 años y se solucionó así. Amigos, esa es la principal ventaja del ser parte de una franquicia, es el apoyo constante. Otra ventaja, como ya se los mencioné, es de cada 100, solo 5 fracasan, si fracasan. Otra ventaja es, existen financieras con créditos especializados para apoyar emprendedores que desean adquirir una franquicia. O sea, hoy en día hay empresas que le llaman SOFOMS, que lo que hacen ellos es, adaptándose al sistema de negocio de las franquicias, los primeros meses, la mensualidad que te cargan no es muy fuerte. ¿Por qué? Porque ellos saben que justamente durante ese periodo es el periodo en el que tú estás intentando a toda costa de llegar a tu punto de equilibrio. Punto de equilibrio es justamente el momento en el que ya no se tienen ni pérdidas ni ganancias. Entonces, el gran reto de cualquier negocio y obviamente también de las franquicias es justamente llegar al punto de equilibrio lo más rápido posible. Y estas financieras justamente te ayudan en ese tema. Otra de las ventajas es lo que son las economías de escala. Por ejemplo, si tú eres dueño de un restaurante que se dedica a vender hamburguesas y tú tratas de llegar a una muy buena negociación con los jitomateros a nivel nacional, la verdad se te va a complicar porque tu poder de negociación va a ser muy poco. Le vas a terminar diciendo, oye, estoy comprando tantos kilos por semana y con base en esa cantidad comprada,
el precio que te van a poder bajar es muy bajo. Sin embargo, si tú formas parte de McDonald's, que a nivel nacional están comprando quién sabe cuántos miles de toneladas de jitomates, ahí sí los tomateros van a tener que bajar los precios para darte pues muy buenas alternativas, ¿no? Entonces, esa es justamente otra de las ventajas de las franquicias. La experiencia acumulada, aquí lo ideal, una de las cosas que yo también les recomiendo es que si ustedes deciden ingresar a una franquicia, es que esta por lo menos ya tenga funcionando como franquicia unos 10 años, porque de esa manera ya te demuestran que su sistema ha funcionado una y otra vez. O sea, esto es muy importante porque se pueden encontrar empresas que, ¿qué crees? Apenas empezamos como franquicia hace un año. Ah, no, pues no. Perdón. No, no, pero es que como negocio ya tenemos más. Sí, amigo, pero aquí lo importante es que tú te vayas a casar con una empresa que tenga experiencia, porque justamente eso es lo que estás comprando, experiencia, un sistema. ¿Cuáles diría yo que son, en contraparte, las desventajas de las franquicias? La primera es, en promedio, se requieren de altos niveles de inversión para comenzar. Yo diría equivalentes a más o menos comprar una casa o más o menos. Digo, ya hay, últimamente, en las últimas expos de franquicias que he ido, han empezado a salir unas en las que por 200, 300,000 pesos te da una franquicia. Yo lo sé, sin embargo, el grueso de las franquicias requieren de una inversión alta. Otra de las desventajas es un riesgo si la franquicia que se compra es muy joven o con sistemas poco probados. Digo, esto también ya se los adelanté. Si bien ofrecen fuertes ingresos residuales en comparación con bienes raíces, digo, me gustaría aclararlo, el involucramiento requerido en la operación es alto. Sí, o sea, de hecho, una de las cosas que se recomiendan para operar una franquicia es que sean, digo, lo ideal, parejas jóvenes que tengan como toda esta ímpetu o la energía para poder operar el negocio, ¿no? Otra de las desventajas es que no es para gente que se sienta incómoda siguiendo reglas y procedimientos. Sí, o sea, como y ustedes lo van a ver en la película de Hambre de Poder de McDonald's, este Ray Kroc se trababa del coraje porque había algunos franquiciatarios que decían, no, es que sabes qué, además de vender hamburguesas, yo también voy a vender taquitos. O otro por ahí que dijo, no, es que yo voy a vender pollos. A ver, perdón, si no te gusta el tema de seguir reglas o procedimientos, mejor ni te metas al tema de las franquicias. Entonces, esas son las principales desventajas, ¿no? Ahora sí, nos metemos al cuarto activo que le llamamos las bienes raíces. En el tema de los bienes raíces, a mi punto de vista, existen tres formas tradicionales para invertir en bienes raíces. En primer lugar, es la estrategia de que se pague sola la propiedad. ¿Cómo funciona esta estrategia? Tú pagas un enganche, compras tu casa a 15 o a 20 años, pones a rentar la casa y de las mensualidades pagas la hipoteca. Esa es la forma tradicional. Al cabo de 15 o 20 años, dependiendo del plazo que hayas tú negociado con el banco, es cuando finalmente, ahora sí, vas a poder recibir las rentas para ti. O sea, eso significa que al cabo de, insisto, hasta 15 o 20 años es cuando realmente vas a poder disfrutar de los frutos de esa propiedad, no antes. Y luego, de hecho, si a ti se te ocurre pedir un segundo crédito hipotecario para repetir el proceso, ¿qué crees? El banco no va a querer. ¿Por qué? Porque el banco establece que él te va a prestar de tal suerte que la mensualidad no sobrepase el 30% o 33% de lo que son tus ingresos. Entonces, si eso ya lo superaste con la primer casa, el banco ya no te va a prestar para una segunda. Entonces, estas son como las desventajas de este camino. Sin embargo, bueno, es una estrategia que mucha gente que quiere seguir un camino tradicional, pues también lo sigue, ¿no?
Otra de los caminos tradicionales, pues simplemente trabajar como asesor de ventas en una inmobiliaria, en donde digo, aquí no me quiero adelantar, pero las comisiones que se obtienen, estamos hablando del 5, 6 o hasta el 7%, yo he visto algunos casos, sobre el valor de la propiedad. La otra forma tradicional de generar ingresos a través de bienes raíces es construyendo, como lo hacen las constructoras o los arquitectos. Según lo que se sabe, cuando tú te metes en este camino, el rendimiento sobre la inversión más o menos anda fluctuando, digo, ahora que ya saben qué significa un rendimiento sobre la inversión, anda fluctuando entre el 20 y el 30%. Y esas son, diría yo, las formas tradicionales. Ahora, ¿cuáles son las formas no tradicionales para invertir en bienes raíces? Y obviamente intuirán que aquí es donde se encuentran obviamente los remates hipotecarios. La primera forma no tradicional es la construcción de fraccionamientos sin capital para invertir. ¿Cómo es esto? Nunca, por ejemplo, se han encontrado con fraccionamientos abandonados o que están a medio construir o que no lograron terminarse y que se quedaron en obra negra. Ahí lo que se hace es, tú te acercas con el dueño de ese fraccionamiento y le dices, oye, vámonos asociando. Entonces haces un contrato, que aquí en México le llamamos contrato de asociación en participación, y tú por otro lado te asocias también con inversionistas, y entonces con ese capital de los inversionistas, por ejemplo, si en vez de un fraccionamiento tú te encuentras bajo la misma situación un edificio abandonado, pues con ese dinero puedes, por ejemplo, terminar de hacer la fachada y hacer el departamento muestra. Y luego, ese primer departamento, lo que puedes hacer es lo vendes en preventa y con ese dinero que te empieza a dar el cliente que compró ese departamento, tú vas terminando ese primer departamento y ahora sí, con las utilidades de ese primer departamento, lo que haces es pagarles a los inversionistas y el procedimiento lo vuelves a seguir con con el segundo departamento. Nada más que ahora sí, como ya arrancaste esto, ya no necesitas a los inversionistas y ahora sí te sigues, insisto, con el segundo departamento y luego repites el mismo proceso con el tercero, el cuarto y así hasta haber terminado de construir todo el negocio, todo el edificio. Esa es una primera forma de invertir de una manera no tradicional en bienes raíces. Otra forma, remodela y vende sin comprar. ¿Cómo es esto? Hace no mucho tiempo, a mi suegro de repente se le empezó a complicar la venta de uno de sus departamentos. Entonces yo me acerqué con él y yo le dije, oye, pues ¿cuál es el problema? Me dice, lo que sucede es que no tengo dinero para remodelarlo. Por lo menos este departamento requiere una inversión de unos 100, 200 mil pesos y si no lo remodelo, no voy a poder venderlo al precio que debe de ser del mercado. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? No te preocupes, lo que vamos a hacer es yo voy a aportar la remodelación, vamos haciendo o armando un contrato de asociación en participación, nada más que eso sí, cuando se venda la propiedad, a mí me vas a regresar mi inversión más un cierto porcentaje. Bajo este camino, amigos, los rendimientos sobre la inversión que tú puedes lograr a veces rondan entre el 50 o el 100%. Y muchas de las veces los dueños de estas casas que se van a remodelar aceptan porque no tienen otras alternativas. Entonces, esta es otra forma no tradicional de invertir en lo que son los bienes raíces. La tercera forma es hacer préstamos con garantía hipotecaria. ¿Cómo es esto? Lo que haces es hacerle las veces de banco. Y para que este modelo funcione, una de las claves consiste es tener, obviamente, una garantía. En este caso, eh, por ejemplo, si se te acerca alguien y te dice, oye, quiero que me prestes 100,000 pesos, tú le vas a decir, está bien, nada más que yo necesito que me dejes como en prenda una propiedad. Ah, sí, perfecto. Y entonces la propiedad, en el ejemplo este del préstamo de los 100,000 pesos,
pues tiene que costar por lo menos unos 300,000 o 400,000 pesos. O sea, debe de haber una relación de 3 a 1 del valor de la propiedad contra el préstamo. Y esto es importante porque hay unos que cometen el error de, oye, te voy a prestar 100,000, pero necesito pues una casa por lo menos de 100,000. O sea, no, ese camino no funciona. Otra de las características de esta forma de prestar es que obviamente les vas a prestar a una tasa de interés más alta del bancario. En la actualidad aquí en México las tasas de interés andan más o menos como del 10, el 11%, y todo dependiendo del banco el que tú elijas, pero bajo esta perspectiva, la tasa de interés que estarías manejando sería más o menos como del 20%. Y tú me dirías, bueno, ¿y por qué alguien te va a aceptar una situación así? Ah, porque la mayor parte de la gente que necesita préstamos a través de este camino es gente que no tiene acceso a los bancos. Que los bancos, por alguna u otra razón, ya sea porque están en el mercado informal o por la razón que fuere, no les pueden prestar para una casa. Entonces, la única alternativa que tienen es gente como tú que les puedas prestar dinero dejando en garantía otra propiedad si una propiedad para poder garantizar ese préstamo. Otra de las formas no tradicionales para invertir desde el punto de vista de bienes raíces es hipotecar para crecer. ¿Cómo funciona esto? Supongamos que tú ya tienes una propiedad totalmente pagada. Lo que haces es, vas al banco y la hipotecas. ¿Cómo funciona esto de la hipoteca? Tú vas y le dices al banco, oye, yo necesito que me prestes dinero y te voy a dejar en garantía mi propiedad. Yo he hecho cierta investigación con los bancos hoy en día y bajo este esquema los bancos te llegan a andar prestando entre el 60 y el 70% del valor de la propiedad. Digo, más para que se den una idea. Claro, hay algunos bancos que no aceptan esta modalidad, pero en fin, o sea, tú tienes que hacer una cierta labor de investigación para ver qué alternativas hay con los bancos, qué tasas de interés manejan. En este sentido de las tasas de interés, por lo general, esta es como la ventaja de este camino. Normalmente un crédito hipotecario, como les decía, aquí en México en la actualidad anda como en el 10, el 11%. Si tú quieres hipotecar tu propiedad, el banco te va a manejar una tasa como del 15 al 16, o sea, una tasa no muy alejada del crédito hipotecario. Entonces, esta es una de las ventajas. Entonces, ahora sí, con ese capital, tú lo que puedes hacer es decir, ¿sabes qué? Voy a construir un penthouse en mi casa, ese penthouse lo rento y con esas rentas pagas la hipoteca. De esa manera, al cabo de X número de años, pues en tu patrimonio ya no solo va a haber una propiedad, sino va a haber dos. La verdad es un camino muy interesante, digo, sobre todo para quienes no les gusta el tema del riesgo y quieren como caminos pues muy conservadores. Esa es una forma de invertir no tradicional. Y por último, amigos, pues justamente el tema de los remates hipotecarios, que como ya se los he venido compartiendo en varias ocasiones, es un camino en donde tú puedes comprar literal casas al 70% de descuento. Claro, siguiendo todas las recomendaciones que justamente vamos a ver en el curso, entre las cuales obviamente implica una muy buena técnica de negociación, que a mi punto de vista es como la parte medular para que puedas lograrlo. Sí, 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 porque el simple hecho de que sea un remate hipotecario no significa que por esa razón ya de entrada te tengan que dar un precio demasiado barato. La verdad es que el camino de los remates, ya cuando lo comparan contra todos los activos que hemos visto en la actualidad, es en donde se obtiene la mayor parte de los rendimientos más fuertes. Ahí pueden obtener rendimientos o sea, de entrada del 60, 70, casos hasta el 100% hacia arriba. ¿Cuáles son las ventajas desde el punto de vista de los bienes raíces? Como ya lo intuyeron, lo que son las ganancias de capital. La otra es, tú siempre tienes el control del negocio.
Aquí, como les decía, tú le puedes reclamar a tu gestor si hizo algo mal, tú le puedes reclamar al abogado si hizo algún problema, pero si tú inviertes en acciones en la bolsa, pues ahí no puedes hacer eso. Y eso es algo que aquí sí se puede hacer. Es un negocio en el que tienes el control del negocio. Si se domina, tienes fuertes rendimientos sobre la inversión y ganancias de capital. Una vez dominado el sistema, el repetirlo tiene un grado de complejidad muy bajo. La verdad, una vez que tú sigues el camino y ya lo conoces, que sabes las formas correctas e incorrectas para invertir, ya nomás tienes que seguir el camino una y otra vez. Otra de las desventajas, perdón, de la ventaja, es que si bien los ingresos residuales son bajos, pues la verdad son fáciles de operar. Ahora, ¿yo por qué digo que los ingresos residuales son bajos? Ya les platiqué en el caso de las inversiones en la bolsa, que los rendimientos cuando agarras buen vuelo, estás hablando entre el 20 y el 30% anual. En el caso de las franquicias, alrededor más o menos del 30 y tantos por ciento. Sin embargo, en el caso de los bienes raíces, si tú sumas todas las rentas que le puedes sacar a una propiedad de manera anual y ese total de rentas lo comparas contra el valor de la propiedad, te vas a dar cuenta que los rendimientos que te dan unas rentas, pues son entre el 6, 7%. Digo, hay casos, por ejemplo, si tú la llegas a amueblar, he conocido amigos que las pueden rentar pueden lograr un rendimiento del 11, del 12%, pero no más que eso. Entonces, a eso me refiero con que son bajos, insisto, en relación con los otros tipos de activos. Sin embargo, la gran ventaja, que es la que estoy mencionando aquí, es que estos son fáciles de operar. Claro, si tú ya tienes 4, 5, 10, 50 departamentos y los estás rentando, que entonces ahora sí se volvería algo complejo, ahí la solución es contratar a una administradora de propiedades. ¿Y cómo funciona esto? Sí, a ellas tú les pagas el 10 o hasta el 15% de la renta que se cobre y ellos se encargan de todo. Si, por ejemplo, el inquilino se va de la propiedad, pues ellos se encargan de conseguirte otro. Si, por ejemplo, el inquilino se está quejando porque hay una fuga de agua en tal lado, pues la empresa esta tiene gente que se dedica a mandar gente para que repare eso. O sea, en otras palabras, con una administradora de propiedades, tú te olvidas por completo. Pero insisto, esto es para casos en los que ya tienes muchas propiedades en renta y tú necesitas que alguien más se haga cargo de eso y tú simplemente lo que quieras es, pues mira, yo lo que quiero, que es lo que se les dice a este tipo de empresas, es que cada mes aquí me deposites mi dinero, nada más. Yo no quiero saber nada, tú te encargas de lo demás. Esa es el tema aquí que estamos hablando de como ventaja, ¿no? ¿Cuáles diría yo que son las desventajas en el tema de los bienes raíces? Si no tienes un mentor adecuado, al entrar al negocio puede ser muy complejo y frustrante. Y esto es específicamente en el caso de los remates. Es un negocio que, inclusive lo vamos a ver, tiene una cierta complejidad desde el punto de vista legal que tú tienes que conocer. Obvio, ya una vez que tú conoces el camino, se te va a hacer muy sencillo. Otra de las desventajas es que las inversiones iniciales pues son de moderadas altas. ¿Y por qué es esto? Porque en muchos de estos caminos implica el que tú tengas que pagar en efectivo. Hay algunos casos que puedes utilizar créditos hipotecarios, claro, pero con ciertas limitaciones, como ya lo vimos, platicamos hace rato, ¿no? Otra desventaja es el costo de los cursos o entrenamientos son de moderados a altos, pero yo lo que les digo es costo en relación a qué. O sea, si el haber pagado este curso va a hacer que tú evites perder tu dinero en una propiedad, o sea, te vas a dar cuenta que el costo del curso es algo baratísimo. Entonces, todo depende de en relación a qué lo estés viendo, ¿no?
Otra desventaja es que no son muy buenos para lograr ingresos residuales, como ya también se los adelanté, que cuando mucho el rendimiento sobre la inversión anual que da una propiedad por rentas es más o menos como del 6, 5% en la mayor parte de los casos, ¿no? En resumen, amigos, queda claro que ahora sí, viendo la fotografía completa de los 4 tipos de activos, si tú lo que quieres son ganancias residuales así, ganancias mes a mes, entonces tú lo que necesitas es entrar al negocio de las redes de consumo o los negocios. ¿Ok? Si tú lo que quieres son ganancias de capital, entonces el camino ideal para ti son idealmente invertir en la bolsa de valores o lo que son los bienes raíces, específicamente los remates, en donde los remates ahí son los reyes, diría yo, de las ganancias de capital. Finalmente, amigos, pues llegamos a la parte de la invitación especial. Digo, aquí voy a hacer un alto en el camino. Me gustaría que me comentaran les gustaría, si les gustaría que les hiciera esta invitación especial. A ver, vamos a abrir aquí el chat, pero, a ver, voy a dejar de compartir pantalla. Ok, perfecto. Muy bien, pues entonces, ya que dice José lo que sí, que adelante con la invitación, pues voy a entonces continuar con la invitación. ¿Y qué es esta invitación? Pues es invitarlos a nuestro curso que se llama Paso a Paso, cómo invertir en remates hipotecarios. Es un entrenamiento en el que prácticamente, pues yo voy a ser tu mentor. Es un curso que tiene un formato totalmente digital, pues ya yo diría con más de 20 horas de videos de la más alta calidad. Y bueno, pues ¿qué va a suceder cuando realices tu pago? Pues te va a llegar un número de usuario y de contraseña con el cual pues vas a poder acceder de manera inmediata al curso. Y pues ahora sí, les voy a comentar en qué consiste este curso. Pues este curso tiene varios módulos. Comenzamos por el módulo 1. Pues es un curso, es un módulo, perdón, en el que vamos a hablar de la introducción a los remates, de dónde se originan, tipos de remates, elección del mercado, el equipo de poder. Digo, aquí me acuerdo que hizo una vez un comentario Robert Kiyosaki, ya que lo estamos mencionando, sobre todo relacionado a este tema de trabajar en equipo, ¿no? Él dice que la clave para invertir en bienes raíces es cómo lograr el éxito rodeándote de gente más inteligente que tú. ¿Por qué? Porque él dice que invertir en este tipo de propiedades, pues es muy diferente a como era en la escuela. O sea, imagínense, cuando estábamos en la escuela en la que pues todo mundo tenía éxito dependiendo de qué tanto tú te prepararas, en este tipo de negocios el éxito depende de qué tan bueno seas trabajando en equipo con el abogado, con el gestor, con el arquitecto, con el banquero, etcétera, etcétera, con el asesor de ventas. Entonces, de esto es lo que vamos a hablar en este módulo. Módulo número 2. Una de las cosas que aprendemos es que existen 3 tipos de remates. Uno le llamamos derechos litigiosos, otros son los remates de tipo judiciales y otros son los bancarios. Y nomás para que se den una idea qué consiste cada uno de ellos. Como ya se los adelanté, hay veces que tú tienes la oportunidad de comprar un remate en una subasta. Sin embargo, si tú la compras la propiedad en la subasta, ese remate se conoce como remate judicial. Si tú se te ocurre comprar el remate antes de que llegue la subasta, entonces estás comprando un derecho litigioso. Y si tú compras el remate a quien ganó, fíjense bien, a quien ganó en la subasta, estás comprando un remate bancario o adjudicada, que es como se conoce. Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque en este módulo 2 yo les voy a decir paso a paso cómo invertir en derechos litigiosos. Vamos a hablar qué son los derechos litigiosos, conceptos básicos, y mediante un sistema de pasos
yo los voy a ir llevando de la mano para que ustedes aprendan a invertir con seguridad. Les voy a compartir aquí mi fórmula con la cual yo he tenido éxito para invertir en esto. Entonces, el paso número 1, recolección y análisis preliminar de la información. Paso número 2, realización de proyecciones financieras. Paso 3, realización del dictamen legal y la compra. Y finalmente el 4, que es seguimiento, remodelación y venta. Ok, y ahora sí, en el paso número 1, que es recolección, análisis preliminar de información, pues aquí vamos a hablar de muchos temas, ¿no? Sobre todo cómo buscar a un abogado, cómo encontrar oportunidades, cómo realizar el análisis de listados, cómo determinar inclusive el valor comercial de una propiedad, cómo hacer el recorrido. O sea, por ejemplo, el recorrido es sumamente importante porque tú tienes que, insisto, asegurarte que existe la propiedad, que no te están vendiendo una propiedad en obra negra, lo cual te va a repercutir en temas de remodelación fuera de lo normales, pero sobre todo que te gusta la colonia. O sea, dentro de las cosas que revisamos, esto es como lo más importante. Vamos a presupuestar aquí los gastos de remodelación, qué tenemos que revisar el registro público. Digo que aquí antemano ya les adelanté la mayor parte de las cosas. Planeación de estrategias para tomar posesión, cómo estimar los tiempos para venderla o aspectos clave a investigar en el registro civil. Tenemos el paso número 2, que es la realización de proyecciones financieras. Aquí no es otra cosa más que hacer un listado de todos los costos que van a ir involucrados en la inversión de los remates, pero sobre todo, yo creo que aquí nuestro principal aporte es técnicas de negociación. Aquí ustedes van a aprender una técnica de negociación con el cual ustedes van a poder adquirir propiedades hasta en un 70% de descuento, así como lo oyen. Obviamente, pues fundamentado en un esquema conocido de costos y rendimientos buscados. Ese es como el principal beneficio o aporte de este paso número 2. Paso número 3, ahora sí que ya aquí es la realización del dictamen legal y la compra. Pues, ¿qué es lo que tienes que revisar junto con tu abogado del expediente? Eh, cómo realizar correctamente la investigación de adeudos, cómo investigar los juicios que pudiera tener también en contra del deudor, eh, y cómo negociar condiciones de pago y formalización de la compra. Luego tenemos el paso número 4, que ya es seguimiento, remodelación y venta. Digo, aquí, por ejemplo, comenzamos, pues, ¿cómo contratar a un abogado? Uno de los tips que siempre les compartimos a nuestros alumnos es que hay formas correctas e incorrectas de contratarlos. Una forma incorrecta es decirle, oye, ¿en cuánto me cotizarías este servicio? Esa es la forma incorrecta. La forma correcta es que tú digas, mira, yo creo que por que estando en esta etapa procesal que me vas a llevar hasta la entrega de la posesión de la propiedad, tú deberías, yo te propongo pagarte cierta cantidad. Esa es la forma correcta. Entonces, pues es algo que profundizamos aquí. Recomendaciones y costos al llegar a la etapa de la subasta pública, costos y actividades relacionadas con la escrituración, costos y riesgos y consideraciones en la toma de posesión, puntos a considerar en la remodelación. Digo, una de las cosas que siempre es un reto es, dices, oye, ¿cómo voy a presupuestar una remodelación de una casa que no me permiten entrar a ella? Entonces, créanme, hay formas de estimarlo y justamente vamos a hablar de eso aquí. Y aspectos a considerar en la venta de la propiedad. Ahora, con eso terminamos el módulo 2 de los derechos litigiosos. Y ahora entramos a, pues, cómo invertir en remates judiciales, o sea, los que se compran en las subastas. En esencia, son el mismo tipo de pasos, razón por lo cual, pues solo nos vamos a centrar en, pues, qué son los remates judiciales, conceptos básicos. Digo, por ejemplo, vamos a aprender el lenguaje técnico de las subastas, de qué es una postura legal, cuáles son las almonedas, qué es un avalúo judicial, o cómo inclusive hacer negociaciones con los postores en la subasta, ¿no? Entonces, pues de eso es lo que vamos a hablar en este módulo 3. Módulo 4, igual,
paso a paso cómo invertir en remates bancarios. Aquí la mayor parte de los pases son muy similares a los otros. Sin embargo, nos vamos a centrar en identificar qué son los remates bancarios, conceptos básicos. Vamos a hablar de ciertas proyecciones financieras de cómo compara el invertir en un remate bancario contra, por ejemplo, una propiedad normal. Entonces, pues eso es lo que vamos a hablar en el módulo 4. Finalmente tenemos el módulo 5, en donde pues es la conclusión general, resumen de lo aprendido y ventajas y desventajas de cada tipo de remate. ¿Cuáles serían mis principales compromisos con ustedes? Y esto les pido favor que pongan mucha atención, que es lo más importante. En primer lugar, y estos son como nuestros principales diferenciadores contra otros cursos de remates, proporcionarte un diagrama de flujo como el que ustedes ven atrás en pantalla, donde podrás ver paso a paso cómo invertir en cada tipo de remate. O sea, ustedes van a conocer cuál es esa ruta crítica de actividades y en qué orden tienen que hacerlo para poder invertir con seguridad. Mientras ustedes sigan esa receta o esa fórmula, créanme, va a ser muy poco probable que pongan en riesgo su patrimonio. Otro de los principales compromisos es que incluye el costo del curso, mi asesoría personal en la compra de tu primer propiedad. O sea, lo que haríamos es trabajar, por ejemplo, mediante un sistema de tareas. Tú me hablas, me dices, oye, ¿sabes qué? Ya me decidí a comprar mi primer remate. Entonces, ¿qué hacemos, Rogelio? Dije, pues mira, a ver, le voy a decir, agárrate el diagrama de flujo. Como podrás ver, el día de hoy toca recorrido. Imprímete el formato que te vamos a compartir ahí, que es el checklist de cosas que tienes que verificar. Te vas a hacer tu recorrido y nos vemos al final del día en una reunión por Zoom. Y luego después de esa actividad nos vamos a otra y a otra y a otra. Y de esa manera yo no te dejo solo. Yo te llevo de la mano y te doy mis comentarios, compartimos comentarios inclusive con el abogado para que tú vayas formándote una idea de la propiedad en la cual estás invirtiendo o pretendes invertir. Otra de las cosas que incluye, pues es el acceso a pools de inversión. Pues hay unos alumnos que me dicen, no, ¿sabes qué, Rogelio? Me encanta el negocio, pero yo no tengo dinero para invertir en una propiedad. Quiero invertir 50,000 pesos. Entonces, lo que hacemos es juntamos a varios alumnos y entre todos compramos una propiedad. Entonces, ese es el acceso a pools de inversión. Otro es acceso a webinars en vivo como este. Sobre todo los estamos haciendo cada 3 semanas, cada mes. Los haríamos por Zoom. Digo, ahí son foros que tenemos nosotros para que nuestros alumnos pues nos externen como sus dudas acerca del tema del cual estamos hablando en cada uno de los módulos, ¿no? Digo, de todos modos, los alumnos siempre tienen como la oportunidad de hablarme por teléfono, por WhatsApp, por mail, como sea, en el momento que tengan alguna duda del curso. Esa es como la apertura que yo tengo con todos mis alumnos. Entonces, la pregunta obligada que tal vez ustedes todos se hagan es, bueno, y pues, ¿cuál es el costo del curso? Bueno, para hablarles, antes de hablarles del costo del curso, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Sabías que en la Ciudad de México es donde existe la mayor concentración de expertos y cursos de remates de toda Latinoamérica? ¿Y por qué te pregunto esto? Bueno, pues porque si tú quisieras tomar todos esos cursos, te gastarías por lo menos unos 70,000 pesos más viáticos si es que vienes de otra ciudad. Entonces, pues justamente ese es el valor de esta información. ¿Por qué? Porque este curso es el compendio de los 10 mejores cursos que yo he tomado aquí en la Ciudad de México y obviamente enriquecido por mi experiencia de 8 años en el medio. Entonces, pues este es el valor de esta información. Y bueno, pues entonces, ¿cuál es el precio del curso? Pues estamos hablando de 10,000 pesos en un solo pago. ¿Y por qué 10,000 pesos? Bueno, la primera pregunta que yo te haría es, bueno, pues ¿cuánto te cuesta una propiedad? Se te hacen mucho 10,000 pesos para asegurar una inversión de una propiedad que vas a invertir 400, 500 o 1,000,000 o hasta más. Pues obviamente que es ridículo lo que cuesta un curso en relación a eso.
Otra pregunta que te haría es, bueno, ¿cuánto pagarías por estar en una ciudad en la que solo a ti, imagínate, solo a ti te permitieran comprar casas al 70% de descuento? Yo te aseguro que pagarías mucho más de los 10,000 pesos. Sin embargo, solo a las siguientes 20 personas que hoy se registren, en vez del precio de 10,000 pesos, el precio especial que tenemos es de 4,950 pesos, y pues ustedes lo van a poder adquirir en www.inversionistasenlibertad.com/oferta. Aquí les voy a compartir una entrevista que tuve con uno de mis alumnos, y le voy a leer lo que él me externó. Dice, Rogelio, este curso realmente ha sido muy útil para entender los diferentes tipos de remates que existen y sus características. Indudablemente, además del curso, el poder contar con su asesoría y recomendaciones posteriores me ha dado la confianza de participar en algunos proyectos con él, en los que paso a paso me ha ido explicando los avances con resultados muy positivos en corto tiempo. Ahora, yo te voy a dar varios regalos adicionales. Te voy a dar un mini curso con el tema de cómo invertir en remates con muy poco capital, o el de los 6 principales errores que impiden reunir capital para adquirir un remate. A ver, una de las principales objeciones que normalmente se tienen alrededor de los remates, pues es que como son propiedades que solo se pueden pagar de contado, pues muy pocos pueden acceder de todos modos a ellas. Entonces, en estos minicursos, yo te voy a demostrar cómo de una manera inteligente tú puedes financiar este tipo de propiedades con un mínimo de inversión. O sea, por ejemplo, ese capital que tenías como enganche para comprar una propiedad normal, pues ahora lo puedes utilizar para financiar tu remate. Otro regalo adicional que te voy a dar es del de principales funciones y ventajas de trabajar con un asesor de venta. Les voy a compartir aquí otro testimonio de otro de nuestros alumnos, que es el arquitecto Germán. Dice, este curso, en verdad lo digo con sinceridad, es el mejor que he tomado. Lo digo porque se abarcaron muchos temas, muchos tipos de remates, y el famoso paso a paso, ese que tú nos has proporcionado, y los formatos. Eso nadie lo da. Y también uno de los problemas que hay en los otros cursos que yo he tomado es que la gente que da el curso siempre lo quiere captar a uno como cliente cautivo, y eso pues da muy mala impresión, porque parece ser que nada más te dan del curso para que les dejes su dinero. Entonces, amigos, pues ya saben que solo a las siguientes 20 personas que hoy se inscriban les vamos a dar acceso a estos bonos adicionales, pero sobre todo a mi asesoría personal en la compra de su primer remate, que yo creo que ya con eso no hay duda de por qué invertir en este curso. Les voy a dar 60 días de garantía. Si dentro de los 60 días ustedes deciden, no, esta vez que no es lo que me gusta, yo te regreso el 100% de tu dinero sin problema. Pero ¿qué creen? Les vamos a dar más regalos adicionales. Por ejemplo, un mini curso de cómo hacer un recorrido virtual de la colonia y una propiedad a través de Google Maps. O métodos prácticos de evaluación para conocer el valor de una propiedad sin la necesidad de contratar a un perito evaluador. O los 3 puntos clave para presentar un proyecto de inversión a inversionistas privados. Aquí les mostramos ahora otra entrevista. Tenemos con Rubén Álvarez. ¿Qué nos dice Rubén? Dice, me animé a participar en su curso de remates debido a que desde el primer contacto que hice con él, me dio confianza en su explicación y profesionalismo con el que me atendió. Cabe mencionar que siempre estuvo dispuesto a contestar mis dudas de inmediato, lo que me permitió tener una visión más completa con base en su experiencia. De hecho, les incluimos más regalos adicionales, inclusive un curso por ahí de los 7 errores que influyen negativamente en los tiempos, o impuestos, obviamente que este es un tema también muy importante, implicados en los remates. Entonces, pues si sumamos lo que vale la información del módulo 1 al 5, más estos 8 regalos adicionales, pues la verdad es que ya estamos hablando de que esta información tiene un valor de 80,000 pesos. Y obviamente, pues ustedes no tienen que pagar esos 80,000,
pero el costo del curso es de 10,000 en un solo pago, pero solo hoy a las 20 personas que estén dispuestas a adquirirlo, se los vamos a dar a un precio especial de 4,950. Entonces, amigos, pues una reflexión aquí que, que les quiero compartir. Si ves una luz, síguela, porque si no la sigues, vivirás en la melancolía que esa pudo haber sido tu estrella. Y yo, amigos, les pido que no pospongan más el invertir en este curso. Vamos a entrar ahora a una sección de preguntas frecuentes. La primera pregunta es, bueno, ¿y qué va a suceder cuando pague? Digo, como ya se los platiqué, pues cuando tú pagues vas a recibir un número de usuario y de contraseña, vas a entrar a la plataforma y aquí me gustaría hacer un alto en el camino. Me voy a meter a la plataforma para que ustedes vean. No, voy a poner aquí mi contraseña. Ok. Entonces, ahora sí que vamos a poder ver qué es lo que ustedes se van a encontrar cuando entren a la plataforma. En el menú, aquí tenemos todos los módulos. Y luego, si nos movemos hacia abajo, aquí tenemos un video de bienvenida. Aquí ustedes podrán observar, pues, todos los módulos que tiene el curso. Si le dan clic a cualquiera de estas imágenes, pues los transporta a todos los videos que lo integran. Entonces, pues, amigos, pues ese es lo que van a poder recibir cuando ustedes entren a este curso. Ahora, otra pregunta es, ¿el costo es para acceder a la plataforma del curso? ¿O también podemos hacer consultas? Por supuesto que lo pueden hacer. O sea, yo recibo llamadas 2, 3 veces por semana de los alumnos, correos, WhatsApp, o sea, la comunicación pues siempre es continua. El acceso a los materiales del curso es temporal o vitalicio. Es vitalicio. O sea, esta plataforma ya se encuentra alojada en nuestra página y la verdad es que pues no tiene ninguna complicación que sea vitalicio. ¿Qué ventajas, en resumen, tiene este curso contra otros cursos de remates? Pues en primer lugar, ya se los mencioné, es una asesoría personal en la compra de tu primer propiedad. O sea, ¿qué más quieres que eso? A través de diagramas de flujo, paso a paso, cómo invertir. Por lo general, a diferencia de otros cursos, aquí cubrimos temas no legales. O sea, además de los legales, también cubrimos temas no legales, como técnicas de negociación, ya lo vimos, de evaluación, análisis de costos, más de 20 horas de grabaciones, listados de propiedades de administradoras de cartera y contactos de profesionales. Digo, sobre todo contactos de profesionales, porque me dicen, oye, ¿y dónde voy a encontrar a un abogado experto en juicios hipotecarios? Amigos, aquí tenemos ya bastantes, y no solo en la Ciudad de México, que es donde yo me encuentro, sino ya tenemos a través de nuestros contactos, de nuestra red de contactos, la manera de localizar abogados con esta especialidad casi en cualquier parte de México. Me acuerdo que estaba en otro de los cursos de remates y estaba platicando con uno de los compañeros y hablando de los remates, me dice, no, Rogelio, no es tan sencillo. Yo no creo que en máximo 2 años puedas recuperar tu inversión. Entonces yo me acuerdo que le dije, oye, ¿y en qué etapa procesal compraste tu remate? Porque, bueno, una de las cosas que aprendes en este negocio es que la demanda tiene muchas etapas. Y si tú no sabes en qué etapa estás comprando tu remate, corres ese riesgo de que tardes en tomar posesión de la propiedad varios años. Entonces yo me acuerdo que cuando le pregunté esto a mi amigo, pues no me supo responder, y entonces pues esa era la explicación. O sea, insisto, eso es algo que enseñamos en nuestro curso, en qué etapa es la ideal para invertir, en cuáles no, y pues ese es como parte de nuestro valor agregado. Otra pregunta es, ¿tengo que contar con grandes cantidades de dinero para poder invertir? A ver, vamos a ver un ejemplo. O sea, si ya les queda claro que hay una fórmula, un camino para poder saber cuándo estamos frente a una oportunidad o no, entonces, si ya quitamos esa preocupación a un lado, veamos el siguiente caso.
Es una propiedad de un valor comercial de 390,000 pesos. Un remate así te va a costar como 117,000, vas a gastarte como unos 117,000 y finalmente vas a invertir como unos 234,000. Ahora, tú dices, no, es que tampoco tengo los 234,000. No hay problema, te puedes juntar con otros dos amigos que también inviertan la misma cantidad que tú y entre todos pueden sin problema iniciarse en la compra de un remate. Entonces, como ustedes podrán observar, a, a, a diferencia de lo que todo el mundo piensa de los bienes raíces normales, cuando tú inviertes en remates, tú puedes comenzar con este nivel de propiedades. Entonces, pues con eso eliminamos este argumento de que, ay, no, es que no tengo suficiente dinero para invertir. Y en este ejemplo, que imagínense, se invirtieron 234,000, pues se generó una utilidad bruta antes de impuestos de 156,000. Otra pregunta es, ¿qué tan económica puedes comprar una propiedad en una subasta? Y aquí vamos a tratar de explicarlo con peras y manzanas. Cuando tú entras a una subasta de propiedades, hay diferentes intentos para hacer la subasta. Y el tema está en que no se llaman intentos, se llaman almonedas. Entonces, las reglas para entrar a una subasta es que en la primera almoneda te dice el juez, mira, la propiedad tiene un valor comercial de 1,000,000 de pesos y el precio de salida o de arranque, que técnicamente le llaman postura legal, es de 666,000 pesos. Entonces, ¿quién ofrece más de 660,000? Quiero que sepan, amigos, que en la mayor parte de las subastas no va nadie. Así, como lo oyen, no va nadie. Entonces, si en esta subasta en especial empezó en esa cantidad y solo ustedes eran los únicos postores y tú ofreces esa cantidad, pues te quedas con la propiedad automáticamente. Ahora, supongamos que no llegó ningún postor y entonces el juez dice, bueno, pues vamos a organizar una segunda subasta o intento o almoneda y pues vamos a ajustar el precio. Vamos a considerar que ahora la propiedad no vale 1,000,000, sino vale 800,000. Entonces, el precio de arranque va a ser de 533,000. Igual, si a esta almoneda no va nadie, se organiza una tercera almoneda y en esa, amigos, quiero que sepan que es una en la que le llaman sin sujeción a tipo. ¿Qué significa esto? Que la subasta empieza en la que todo el mundo pueda ofrecer por ella. Entonces, si ofreces 200,000 pesos y no hubo más postor, pues tú te quedas con ella. Entonces, pues ese es algo que sucede en las subastas. Ahora, en el curso, ¿nos vas a enseñar todos los costos involucrados? Por supuesto que sí. Vamos a ver, pues, gastos de escrituración, de remodelación, de comisiones de venta, todo lo que ya les platiqué. Entonces, desde el punto de vista financiero, el curso les va a dar una visión muy clara de cuál va a ser la tasa de rendimiento sobre la inversión que van a tener, el nivel de utilidad, y entonces eso hace que la inversión que ustedes hagan en esta propiedad va a ser cada vez más una inversión sólida, una inversión real, y no que si ustedes estén fincando ahí cosas ideales alrededor de esta propiedad desde el punto de vista financiero. Me acuerdo que otro de los alumnos en otra de las reuniones me dice, oye, Rogelio, ¿no tienes alguna lista negra de despachos para saber a quién comprarles con seguridad y a quién no? Yo me acuerdo que cuando volteé con él, yo le dije, mira, amigo, aquí la clave del asunto para que tú inviertas con seguridad no es que tú tengas el listado el negro de despachos o de empresas que venden los remates. No, no, la clave no es eso, sino la clave es que tú sepas qué revisar desde la A hasta la Z para poder invertir con seguridad en este tipo de propiedades. Así, entonces, quien te quiera vender un remate, tú siempre vas a estar capacitado para decidir por tu cuenta si tienes enfrente de ti una oportunidad real o no. ¿Tienes acceso a alternativas para invertir? Miren,
Para comprar un remate, hay como varios lugares donde los puedes comprar. Una con despachos de abogados, como ya lo vimos, con otros inversionistas que te quieran revender, por ejemplo, su remate, o con administradoras de cartera, que son las empresas que le compran al mayoreo las propiedades de este tipo a los bancos, por así decirlo, y otra con las áreas de cartera vencida de los bancos. Entonces, pues nosotros aquí en Inversionistas en Libertad te podemos compartir con todos los contactos que tú necesites o listados de propiedades para que tú las puedas revisar sin problema. Otra pregunta que de repente me dicen, oye, Rogelio, pues mira, sí estoy interesado, pero ¿tienes listados de propiedades y contactos de abogados en mi ciudad? Como ya les dije, hoy en día tenemos ya una red de contactos de abogados, especialistas en juicios hipotecarios, casi en las ciudades más importantes del país. Así es que por ese lado también ni te preocupas. O sea, esto no es un negocio solo de la Ciudad de México. Otro comentario por ahí de nuestros alumnos que dice, no, yo sé de un caso que tardaron casi 8 años en tomar posesión de la propiedad. Sin embargo, hay otros que cuando muchos te llevas 1 o 2 años. ¿Cómo puedes tener un control sobre eso, Rogelio? Entonces yo le dije, para eso, amigo, son las revisiones de expediente. Con una revisión de expediente, al meterte a las entrañas del mismo, tú vas a poder entender qué situaciones hay atípicas que potencialmente te pudieran llevar a quedarte demasiado tiempo con esa propiedad o demasiado tiempo en tomar posesión. Entonces, esa es como la clave, saber qué es lo que hay que revisar para entender si, insisto, estás frente a una oportunidad real o no. De repente me preguntan, oye, cuando coordinas una compra con varios inversionistas, ¿a nombre de quién queda la propiedad y cuál es el proceso para que al final no haya malos entendidos? Lo que hacemos nosotros cuando tenemos estos pools de inversión es que compramos el remate como empresa y de manera privada firmamos contratos de inversión con los inversionistas y de esa manera es como formalizamos la compra ante notario. Ahora, hay administradoras que nos dan la oportunidad de que todos aparezcan como copropietarios ante el registro público de la propiedad y bueno, indudablemente pues eso también pues es una ventaja, ¿no? Pero eso depende mucho de que nos lo permita la administradora de cartera o el banco al que le estamos comprando el remate. Otra pregunta que de repente me hacen, oye, ¿en ninguno de los 3 tipos de remates aceptan créditos? Y acuérdense que ya vimos que son 3 los tipos de remates y la respuesta es efectivamente, en ninguno de los 3 tipos se aceptan, de tipos de remates se aceptan créditos hipotecarios. Sin embargo, déjenme decirles que ya hay empresas que se encargan de ayudarte a que tú, por ejemplo, puedas recuperar el ahorro que tengas en el Infonavit para que tú lo puedas invertir en lo que quieras o inclusive en un remate. ¿Y cómo funcionan estas empresas? Bueno, lo que te hacen es te dicen, mira, a ver, con tu ahorro Infonavit vamos a comprar una propiedad de interés social normal, tradicional. Entonces, es una propiedad nueva que se lo compras a una cierta constructora y la ventaja que tienes de hacerlo a través de esta empresa es que al día siguiente, fíjense bien, al día siguiente que escrituraste la propiedad, ellos ya te tienen un comprador. ¿Y cómo es esto? Pues sí, pues porque todos los clientes también traen un crédito Infonavit, por así decirlo, y entonces, pues al día siguiente te van a acercar cualquiera de esos clientes y entonces después de un proceso de 2 o 3 meses el Infonavit finalmente te paga y con ese dinero ahora sí tú decides invertir en un remate, que es en efectivo, o insisto, en cualquier otra cosa. Entonces, bueno, pues son formas que nos hemos encontrado para poder utilizar los ahorros del Infonavit. Amigos, pues hemos llegado prácticamente a la última parte de nuestra presentación y no me queda más que recordarles que el precio especial que tenemos el día de hoy
a las primeras 20 personas que se registran en nuestro curso es de 4,950 pesos. Entonces, pues para acceder a esta oferta, solo hay que ingresar en www.inversionistasenlibertad.com/oferta. Gracias.